Para una cuestión de privilegio en uso de la palabra, la diputada Julia Estrada. Gracias, presidenta. En primer lugar, absoluto desacuerdo con lo que dijo hace unos minutos el presidente de la Cámara, Menem, diciendo que las cuestiones de privilegio no tienen nada que ver con el reglamento, cuando sí hacen, por ejemplo, la toma de deuda ilegítima e ilegal, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia. Por eso esta cuestión de privilegio es contra el presidente Milei. ¿Y por qué quiero argumentar que sí cabe el uso de cuestión de privilegio? Porque en las atribuciones de la Constitución Nacional, el Congreso es el que tiene la materia deuda para tratamiento. A eso le agrego a la atribución que tenemos diputados y diputadas de decidir sobre el endeudamiento, le agrego la directa violación de la Ley de Administración Financiera, cuyas facultades están terminadas, es decir, las facultades no existen más, las delegadas, por ende tienen que venir al Congreso para un tratamiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y en tercer lugar, la ley que existe en el 2021 que rige para que vengan todos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a la Cámara de Diputados. Por ende, lo primero que quiero decir es que claro que cabe una cuestión de privilegios si somos diputados nacionales. Nuestra votación está siendo obviada por decisión de un DNU del presidente de la Nación, pero además también se está violentando el derecho de quienes nos votaron a nosotros. Habiendo dicho esto, quiero ir a la cuestión de fondo. Pido silencio, por favor, a mis compañeros de bloque, que es un tema sumamente importante que nos atraviesa en particular. En primer lugar, el presidente dijo que esto no era más toma de deuda. Lo primero que quiero decir es, eso es mentira. Hay un aumento de la deuda pública externa en relación a el propio manual 6 del Fondo Monetario Internacional, que mide la exposición del sector público al endeudamiento. Aumentaría la deuda del sector público argentino en relación al Fondo Monetario Internacional. Quiero además agregar otra cosa, que es muy sencilla. Pasaríamos de tener un acreedor, que es el Tesoro con el Banco Central, una relación de Tesoro-Banco Central, a una relación de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Para los que no les gustan los ejemplos de las casas, ¿no?, del hogar, de la familia, voy a poner un ejemplo empresarial. Es como si una empresa le debe plata a su casa matriz con un nivel de exigencia y de condicionalidad mucho menor que deberle plata, por ejemplo, a un banco extranjero. De eso se trata un banco, de otro país. De eso se trata el cambio de acreedor que se pretende hacer con este decreto de necesidad y urgencia, que toma deuda del Fondo Monetario Internacional, la pone en cabeza del Banco Central para cancelar letras intransferibles que el propio Poder Ejecutivo dijo en distintas oportunidades que eran papelitos que no servían para nada. Bueno, si no servían para nada, no se entiende para qué, son una hermosa excusa para tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quiero agregar, por cierto, un dato técnico, pero que me parece relevante. Cuando la deuda, es decir, los dólares del Fondo Monetario Internacional, pasan a estar en cabeza del Banco Central, claro que pueden usarse para intervenciones cambiarias. Lo voy a decir en castellano. Claro que pueden usarse los dólares para intervenir en el mercado cambiario, por ende seguir pisando el dólar. Y a eso me quiero meter en este último punto. El gobierno de Milei, en sus primeros 6 meses, usó controles cambiarios, léase cepo, para comprar dólares y acumular 18.000 millones en materia de reservas. Cuando se le terminó la nafta en el mes de junio, recurrieron al blanqueo. Al blanqueo lo pudieron canalizar a través de obligaciones negociables o deuda de empresas privadas, que todavía siguen siendo una curva relevante. Luego de eso fueron a un repo, es decir, a un endeudamiento del Banco Central con 5 bancos privados. Y ahora viene el préstamo al Fondo Monetario Internacional, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional por ampliación de la plata, no es por refinanciación solamente, por ampliación. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de esta sucesión de puentes en donde el plan económico está claro que es conseguir dólares para sostener el tipo de cambio o el dólar planchado? Todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Argentina, quiero recordar el que tuvimos con Macri y Caputo y Sturzenegger. Quiero recordar el que existió en el 2022, también fallido. Y este tercero van a salir mal. Lo demostró la propia historia económica argentina. Terminan en corridas o crisis cambiarias. Y quiero citar algunos datos que dan cuenta de los dólares que está usando el presidente Milei
Por eso creo que tiene que venir al Congreso y decirnos para qué quiere esa deuda, cuál va a ser la condicionalidad que nos exige el Fondo Monetario Internacional y para qué va a usar los dólares. Porque en enero del 2025, y con esto cierro, quiero leer algunos datos, se usaron 1.656 millones de dólares. Perdón, hubo un saldo negativo de 1.656 millones de dólares en la cuenta corriente cambiaria. Un argumento que lo ha dicho el propio ministro de Economía, ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Por eso Milei ahora dice que es impresentable. En todo el 2024 se usaron 14.000 millones de dólares para intervenir en el dólar financiero, CCL o MEP, a través del mecanismo del dólar blend. En enero de este 2025 se usaron otros 1.000 millones de dólares para intervenir en compra-venta de títulos por parte del Banco Central. Y puedo seguir con una balanza turística que está dando 3.500 millones de dólares negativos, y no 7.000 millones de dólares si lo consideramos en términos brutos. ¿Para esto nos va a prestar plata el Fondo Monetario Internacional? ¿Para financiar estas partidas, este dólar planchado? Cierro con una pregunta en el marco de la cuestión de privilegio al presidente Milei y al resto de los ministros que firmaron todos el DNU para pedirle más plata al FMI. ¿Tan malo es el acuerdo que no se animan a Diputada, traerlo? le pido si vamos redondeando. Repito la pregunta, gracias. ¿Tan malo es el acuerdo que el presidente y sus ministros no se animan a mostrarlo y traerlo al Congreso? Muchas gracias. Gracias, diputada. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.